No todos fueron amados bien, pero todos pueden decidir vivir diferente. Antes de empezar, quiero decirles algo personal. No todos crecimos sintiéndonos amados de la manera correcta. Hay personas que crecieron con abrazos y otros que crecieron con silencio. Algunos recibieron dirección, otros crecieron sintiéndose solos, aún teniendo familia. Hay heridas que no siempre vienen de golpes, a veces vienen de palabras, de abandono, de rechazo, de frialdad o amor que nunca se supo demostrar. Y aunque pasan los años, hay partes de uno que todavía recuerdan eso. ¿Cuántos pueden decir? Es verdad. ¿Cuántos no recordamos todas esas cosas todavía? Porque cuando alguien no es amado correctamente, muchas veces aprende a defenderse antes que a sanar. Pero también entendí algo. Tu pasado puede influir en ti o mi pasado puede influir en mí, pero no tiene que definir completamente quién serás. Tu pasado te definió, ¿correcto? Hasta este punto de tu vida, lo que tú eres fue definido por cómo creciste, por cómo te trataron, por las circunstancias en las que estuviste rodeado desde tu niñez. Y sí, mucha gente fue culpable de cómo se definió tu vida, pero a partir de hoy, de este momento, tú puedes definir tu vida por lo que tú fundes basado en Dios y no en lo que te hicieron. Tú puedes definir tu vida si tú sueltas tu pasado. Por eso la Biblia dice que librándonos del pecado y de todo peso. A veces no perdonar, pues sí está mal, pero a veces no perdonar no solo es un pecado, es una carga. Tal vez no todos recibimos el amor que necesitábamos, pero todos podemos decidir qué clase de vida construiremos de ahora en adelante. Porque el dolor no tiene que convertirse en destino. Y Dios no ignora las heridas que la gente carga. Escúchame, Dios no ignora las heridas que tú cargas. Dios no las ha ignorado. Él ve al que fue rechazado, al que creció sintiéndose insuficiente, al que aprendió a esconder el dolor detrás del enojo, las adicciones, el orgullo o el silencio. ¿Sabía usted que una persona violenta... Hay estudios psicológicos que descifraron que una persona violenta en el interior es una persona con mucho miedo? ¿Sabía usted que la violencia es el mecanismo como de defensa de una persona con mucho miedo? Por eso hoy no voy a hablar solo desde las heridas. Voy a hablar de la posibilidad de vivir diferente. Porque aunque no todos fueron amados bien, todavía es posible sanar y decidir romper el ciclo en el que te has mantenido. ¿Sí hace sentido, muchachos? Escúcheme bien. Hay hombres aquí que aprendieron a sobrevivir. No vivían, aprendieron desde niños a sobrevivir antes que aprender a vivir. Hombres que no crecieron con dirección, no crecieron con afirmación. ¿Saben lo que es afirmación? Le doy un ejemplo. En una ocasión mi hijo me dijo: papá, yo voy a estudiar esto y es que quiero ir a la universidad porque quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Pero yo me di cuenta que él me lo decía como esperando mi validación. O como que yo le dijera: sí, hice eso, hijo, eso es lo mejor. Si tú te estudias en la universidad vas a ser de lo mejor. Y yo le dije, me dice: es que quiero estudiar para ser alguien. Está bien, hijo, pero date cuenta que tú ya eres alguien. Y tú vas a estudiar. No necesitas estudiar para ser alguien. Tú eres alguien que estudia. Eso es lo que le dije a mi hijo. Palabras de afirmación. Lo afirmaron en su identidad, en quién es él. Hombres que no crecieron con dirección, que no crecieron con afirmación, no crecieron con alguien que les dirigiera. Así se hace, así se decide, o así se sostiene una vida. Algunos no tuvieron a su mamá cerca, otros sí la tuvieron, pero no supieron amarla. En esa frase, ahí estoy yo. Por eso les dije, algunos tuvieron a su mamá cerca, otros sí la tuvieron, pero no supieron amarla. Yo estuve en esa parte, no supe amarla. ¿Cuántos saben que está próximo el 10 de mayo? Para algunos va a ser complicado porque ya no la tienen. Y para otros va a ser una carga porque tal vez no hicieron las cosas correctas cuando estuvo viva. Yo estoy en esa parte cuando dice, otros sí la tuvieron pero no supieron cómo amarla. Por muchos años yo no supe cómo amarla. Y hay algo que casi nadie dice, que personas que a lo mejor la tuvimos cerca o algunos que no supimos amarla,
eso se queda dentro de nuestros corazones. No siempre se habla, pero se carga. Es bien raro que un hombre venga y se acerque y te diga, no, yo he hecho sufrir bien machina a mi jefa, bro. Y ese peso muchas veces se convierte en decisiones. Por eso hoy les voy a leer una historia, muchachos, de la palabra. Génesis 21. Esta es la historia de Agar. Fíjese bien lo que dice. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Qué interesante que la mujer estuvo pidiendo a Dios por su hijo. Pero la historia dice que Dios respondió, ¿cuándo? Cuando escuchó la voz de ¿quién? Del muchacho. No dijo que era un bebé. Agar está en el desierto con su hijo, sin recursos, porque dice que se le acabó el agua, ¿correcto? Sin apoyo y sin dirección. Dice que andaba errante por el desierto. Si usted se ha preguntado por qué mis padres me trataron así, o por qué mi mamá me trató así, porque no tenía los recursos, porque no se educó, o porque alguien no la educó de la manera correcta según la palabra de Dios, para que nos hubieran dado el amor que necesitábamos. No la estoy justificando, porque era su responsabilidad ver edificado ella su propia vida para poder darte lo que tú necesitabas. Pero vamos a poner sobre la mesa las verdades claras y correctas, de la mejor manera. Porque es verdad que yo defiendo a ti y digo, no, es que tú sufriste porque te hicieron esto. Ok, pero ¿y ella? ¿Qué pasó ella? No tenía recursos, y no estoy hablando de dinero. ¿Cómo creció? ¿Cómo fueron sus padres? Esta mujer no tenía recursos y sin apoyo, nadie que la apoyara. Los criaron como madre soltera. Luego crecimos nosotros y ella esperaba que íbamos a hacer el apoyo, y ella siguió sin apoyo, sin dirección. Dice que se le acabó el agua y llegó un punto donde ya no pudo más. Y dice la escritura, y dejó al muchacho a la distancia de un tiro de arco, porque no quería verlo morir. Mamás que no saben qué hacer porque tienen un familiar con problemas de adicciones, no tienen dirección. Se quedaron como Agar, perdidas en el desierto y sin dirección. Ya no saben qué hacer. Se les acabaron los recursos, se le acabó el agua en el desierto. ¿Y qué dice la escritura? Que dejó al muchacho a una distancia de un tiro de arco porque no quería verlo morir. ¿Sabe lo que es la distancia de un tiro de arco? Lo que tiras una flecha y a la distancia, por allá fue a dejar al muchacho debajo de un arbusto. Todavía como a modo de protección lo puso donde no le diera el sol. Pero ya sin agua y sin comida, ¿qué iba a pasar con el muchacho ahí? Eso no es falta de amor. Dice que lo dejó a la distancia de un tiro de arco. Tal vez en este momento tú eres ese muchacho que está a la distancia del tiro de arco. Tal vez mamá ya no sabe qué hacer y fue y te puso debajo de este arbusto. Y tal vez no fue mamá, tal vez fue una hermana, tal vez fue una tía, un familiar. Se agotaron los recursos. Ella esperaba que el muchacho iba a morir. Tal vez para la persona que te trajo o que te tiene aquí sea como su última esperanza de ti. Recuerdo unas palabras de mi mamá antes que mamá falleciera, mucho antes que yo me convirtiera en cristiano. Sus palabras fueron, ¿qué va a ser de ti el día que yo? ¿Cómo es posible que ella, estando enferma, se preocupara más por mí que por su propia vida y su propia salud? Debajo del arbusto. Porque era mamá y me tenía debajo del arbusto. Tal vez mamá no tenía dirección. Tal vez mamá no tuvo los recursos de cómo educarme, pero me puso debajo del arbusto. Lo que en sus capacidades supo hacer. Dijo, ya no tengo nada más que ofrecerle, no sé cómo darle amor, no sé cómo darle cuidado. Debajo del arbusto. Y dice que esta mujer buscó a Dios. En algún momento nos pusieron debajo del arbusto, que Dios va a escuchar la voz del muchacho. Y Dios la escuchó, pero cuando Dios hizo algo, fue cuando Dios escuchó la voz del muchacho. Yo creo que hay hombres aquí que necesitan ser la voz del muchacho, que necesita ser escuchada por Dios. Esto que esta mujer hizo no fue falta de amor. Eso es una madre, una mamá
que llegó al límite, porque ya no puede sostener más. El muchacho se queda solo, sin agua, sin cobertura, sin salida. Y aquí viene algo clave. Dios no responde primero al llanto de la madre. Dios escucha la voz del muchacho. Aquí hay tres cosas muy profundas, muchachos. Escúchenme bien. Hay abandonos que no fueron intencionales, pero marcaron igual. No todos fueron rechazados por maldad. Algunos fueron dejados porque quien tenía que sostenernos ya no pudo. Tal vez fuiste inocente de pequeño y te pasaron cosas o te abandonaron tus papás, pero tal vez otros, por como íbamos de recio, la familia tuvo que hacerse a un lado y nosotros nos sentimos abandonados. A veces no es lo que la gente hace, es cómo te sientes. Lo que sientes no siempre es verdad. Grábeselo en su corazón y en su mente. No todos fueron rechazados por maldad, pero el efecto es el mismo. Sentirse solo, te sientes olvidado, te sientes sin valor. El dolor no procesado se convierte en decisiones. Muchos hombres no se destruyen de golpe, se van soltando poco a poco. Poco a poco dejan la disciplina, poco a poco dejan la dirección y poco a poco dejan el propósito. Y un día ya no es que perdieron el control, lo fueron soltando. Punto número 3. Dios no ignoró al muchacho. ¿Se dieron cuenta de la historia? ¿Qué decía? Que Dios escuchó al muchacho, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios puede escucharlos a ustedes? Esto cambia todo, porque aunque nadie lo estaba viendo, Dios lo estaba escuchando. Eso significa que tu historia no fue invisible para Dios. Pero ahora escucha esto. Tu historia explica cosas, pero no puedes seguir justificando todo. Hay hombres aquí que dicen, es que yo crecí así. Sí, pero hoy sigues decidiendo así. Yo crecí así, pero sigues decidiendo así. O sea, tiene que llegar a un punto donde dices, yo crecí de esa manera, pero ahora decido continuar de una manera diferente. Y hay otros que no solo fueron heridos, también hirieron. Le mintieron a su mamá, la manipularon, la cansaron, la hicieron llorar. Y aunque no lo digan, eso pesa. No todos fueron responsables de lo que vivieron, pero todos son responsables de lo que hacen con eso. Hay hombres aquí que siguen viviendo como niños heridos, pero ya no eres un niño. Hay hombres aquí que siguen viviendo como niños heridos, pero escúchame, ya no eres un niño. El punto es que tenemos un niño herido dentro de nosotros y nosotros ya no somos niños. La madurez no se trata en tengo 30, 40, 50, 60 años. La madurez no viene por los años. La madurez es una condición mental que tú decides. Porque yo he visto hombres de más de 40, 50 años con actitudes como un niño herido. Y no lo digo para humillarlos. Reconozco que están heridos, pero también reconozco que no quieren soltar la herida. Yo no puedo entrar en tu corazón y sanarte la herida, pero la palabra de Dios dice que el que cree todo le es posible y que el que cree, Él no le echa fuera. Eres un hombre y un hombre decide. ¿Entiende? Tu dolor es real, pero esa no es tu identidad. Tu pasado te influye, eso es verdad. Nos convertimos en lo que el pasado nos influyó, pero eso no te define. Tu proceso depende de lo que haces hoy, no de lo que viviste ayer. Esto es lo que sí puedes hacer. Reconoce lo que cargas, no lo niegues, pero tampoco vivas desde ahí. Deja de justificar tus decisiones. Tu historia no es un permiso para seguir igual. Honra, aunque no hayan sido perfectos. Si tu mamá vive, cambia tu trato a tu mamá. Si tu mamá ya falleció, cambia tu forma de vivir. Honra a tu mamá. No solo si se portó bien o si hizo lo que tú querías o si hizo lo correcto. La Biblia dice, hónralo. También tiene sus propios defectos. Un día vas a tener hijos y vas a anhelar que tus hijos te honren. Y si ya falleció, cambia tu forma de vivir. De tal manera que puedas traer honra a una mamá como ella. Honrar no es decir que todo estuvo bien. Es decidir no repetir lo que estuvo mal. Si tú no cambias, el patrón se va a volver a repetir en tus hijos. Uno más. Acepta ayuda. El orgullo te trajo aquí, pero la humildad puede sacarte. Tal vez creciste sintiendo que nadie te veía, pero hoy no puedes seguir viviendo como si nadie te estuviera viendo, porque Dios sí ve. Y no solo ve, también responde. El muchacho en el desierto no murió porque Dios lo escuchó. Y tú todavía estás aquí. Y te digo, tal vez estás pasando por tu desierto. Tal vez el estar aquí se ha convertido en un desierto. Tal vez ahorita en este momento te encuentras debajo del arbusto. Quizás mamá o el familiar te dejó debajo del arbusto esperando en que qué va a ser de él.
Fue lo último que se pudo hacer con su vida. Pero te digo en esta tarde, el Dios Altísimo va a escuchar esa voz y te va a salvar. Por eso el muchacho en el desierto no murió, porque Dios lo escuchó. Pónganse de pie, muchachos. Dios, tú conoces mi historia. Sabes lo que viví. Y sabes lo que he hecho. Hoy decido perdonar a mi mamá. Y te pido perdón, mamá, por todo el mal que hice. Hoy reconozco que necesito cambiar. No quiero seguir igual. Ayúdame a tomar responsabilidad y a dejar de justificarme y a empezar a vivir diferente. Y si todavía tienes un propósito para mí, guíame. En el nombre de Jesús. Amén.